Este año se cumple 500 años de la Reforma Protestante. Dios, después de cientos y cientos de años de estar la palabra presa, secuestrada por corruptos, inmorales, Dios decidió usar a un hombre, a un monje, como gran parte de los que estamos aquí ya conocemos. Ese monje fue Martín Lutero. Y Dios prendió la llama de Martín Lutero y comenzó todo esto de la Reforma Protestante. Dios usó la invención de la imprenta con Gutenberg. Y en conjunto con hombres de Dios, la palabra de Dios que estaba en idiomas no conocidos hacia el pueblo, pues esta persona de forma gloriosa, usada por Dios, comenzaron a traducir la Biblia al lenguaje que el pueblo conociera, para que no estuviera solamente de una élite que no quería que la palabra de Dios llegara hacia ellos. Y Europa, el mundo de aquel entonces conocido, fue transformada por medio de la palabra de Dios. Porque las personas comenzaron, Dios y las personas comenzaron a reaccionar ante la gloriosa palabra de Dios. Esa reforma, por condiciones que no vamos a traer aquí ahora, no llegó a Latinoamérica. No nos tocó las doctrinas de la reforma. Todo esto del conocimiento de Dios no llegó a Latinoamérica. Sin embargo, después de 500 años, es lo que se está ya pensando que Dios ha comenzado una reforma en Latinoamérica. Quizás nosotros no lo podemos vislumbrar, pero Dios, por lo que estamos evidenciando, ¿ustedes creen que esto del conocimiento de Dios, de las doctrinas espirituales, nada más se está trayendo en esta iglesia? No, hermanos. Dios, si ustedes están en las redes, Dios ha comenzado un movimiento en Latinoamérica. Y damos gloria a Dios de que la reforma ha comenzado en Latinoamérica y todo este sistema de la prosperidad y todo este evangelio falso, todas estas malas concepciones que habían acerca de Dios, pues están siendo reemplazadas y estamos viendo más a un Dios soberano, estamos viendo más a un Dios eterno y gloria a Dios por eso. Sin embargo, hay algo, como estamos más expuestos, estamos leyendo más la palabra de Dios, estamos estudiando más la palabra de Dios, estamos asistiendo a buenas predicaciones de la palabra de Dios como la de esta mañana, gloria a Dios. Sin embargo, Cristo Jesús hace una advertencia a sus discípulos. Él le dice una advertencia a sus discípulos y también vamos a ver esa advertencia en esta mañana. Como el domingo pasado, examinaos para ver si estáis en la fe. Y dice así Lucas 8. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, Jesús, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Entonces vamos al versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado,
ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Amén. Se pueden sentar los que pueden. Amén. Tenemos a nuestro Señor Jesús y Salvador hablando a la multitud que se aglomeró frente a Él, frente a Cristo. Jesús tendía a hablar en parábolas. Y una de esas parábolas es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Entonces Jesús comienza a decirle a todo lo que estaban alrededor de Él, diciéndole que un sembrador salió a sembrar, salió a regar semillas. Entonces, Él le plantea 4 tipos de tierra. La primera tierra, cómo se efectuaba todo eso. Entonces, el proceso del sembrado. Dice que cuando el sembrador salió a sembrar, obviamente como está sacando granos, la semilla la está sacando del macuto, si se puede decir, parte cayó en el camino el cual el sembrador está caminando. Lo cual es una tierra debido a que ha atravesado muchos caminos, lo han pisado varias veces, se ha endurecido. Otra parte cayó entre piedras. Entre piedras es que en Israel en ese entonces, como al día de hoy también se da, existen terrenos donde hay una capa delgada de tierra y debajo hay una llanura, hay un espesor de roca maciza. Otra parte dice, hay otro tipo de tierra que está donde hay espinos. Y otra parte que es la tierra buena, una tierra donde no hay piedras, una tierra donde no es dura y donde no hay espinos, ¿verdad? Entonces Jesús sale a decir esta parábola. Acompáñenme entonces para ver cómo Jesús lo fue explicando. En el versículo 5, Él dice, el sembrador salió a sembrar. Como podemos ver en el versículo 11, Jesús, explicando la parábola, dice que esa semilla es la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 5 dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino, la primera figura que vemos en los proyectores, y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Entonces Jesús en el versículo 12 la explica esto, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Estos son el tipo de terreno que cuando la palabra de Dios es expuesta, pues ese corazón es un corazón duro. Dice que el diablo la arrebata. ¿Ustedes creen que todo este sistema, por ejemplo, del señor Hawkins, de la evolución, todo este sistema que hay en contradiciendo la palabra de Dios y queriendo decir que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, que fue algo inventado por un humano? ¿Ustedes creen que eso es de humanos? Eso no es de humanos. Detrás de todo eso hay una influencia satánica. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, hay un tipo de persona, hay un tipo de corazón que el enemigo, como dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El suelo está duro y cuando va
y se expone la palabra de Dios, entonces llegan esos pensamientos que dicen, no, pero eso no puede ser verdad, no, pero ahí está la evolución, no, pero todo esto de Génesis, eso no puede ser verdad porque no hace sentido. Cada uno, hay corazones que reaccionan así y vidas que reaccionan así. Y Jesús, Dios, como todo lo sabe y le dice a los discípulos que hay un tipo de corazón que es así, en el cual llega la palabra, cae, pero debido a la dureza de su corazón, debido a que está cegado por doctrinas diabólicas, entonces esa palabra no hace su función. Jesús sigue y dice en el versículo 6, otra parte cayó sobre la roca. Y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Entonces, Jesús explica esta parte en el versículo 13, que es la segunda figura que vemos en el proyector. Y Él le dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero ellos no tienen raíz profunda. Crecen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Es decir, cuando se siembra una semilla en la segunda figura, como la semilla que va a crecer, ¿verdad? No puede desarrollarse para abajo porque se encuentra con ese subsuelo rocoso, entonces no logra desarrollar mucha raíz y por lo tanto no logra acumular mucha humedad cuando viene el fuego abrasador. Entonces, dice Jesús en el versículo 13, que ellos reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda para retener la humedad cuando venga el fuego. Y es que nosotros, esta iglesia, ha visto, ¿verdad? Hemos visto esas personas que ustedes la ven que de un momento a otro dicen amén y gloria a Dios a tal y tal promesa que Dios ha dado, amén y gloria a Dios a tal y cual palabra que Dios ha dado, y se convierten. Y entonces cuando se convierten, usted lo ve que rápido, de una manera rápida comienzan a servir a Dios, y de una manera rápida comienzan a hablar en las calles, y comienza todo esto, usted lo ve tan germinando y dando tanto fruto, y usted dice, wow, gloria a Dios por eso que Dios está haciendo ahí. Pero cuando usted se va al tiempo, cuando viene el tiempo de la aflicción, cuando viene el tiempo que vienen, entonces se da a conocer que esa persona no ha tenido raíz. Y esa persona nunca creyó. Esa persona nunca fue cristiana. Y se da eso, porque suele pasar, es casi el modo operandi de Dios generalizando, que cuando una persona se convierte y recibe a Cristo, llega un proceso en el cual Dios comienza a tratar con esa persona y haciéndolo que muera a vida pecaminosa. Eso tiende a ser. Así que no es muy saludable. Lo podemos ver, personas emotivas, personas que no calculan el costo de seguir a Cristo, que dicen, oye, ¿quién va a seguir a Cristo? ¿Quién va a dar su vida? Y sin pensarlo dice amén y gloria a Dios. Pero entonces cuando viene el tiempo de la tribulación, cuando viene la persecución, entonces rechazan. Cuando Dios le dice, oye, en el caso de, como eso se tendía a dar, no sé si se tiende a dar ahora, cuando viene por ejemplo el caso de que a una señora que está en unión libre con otra persona, con un hombre, y se le dice, no, mira, Dios dice en su palabra que usted tiene que casarse. Entonces esas personas dicen, yo no me puedo casar. Esa persona no tuvo nunca una raíz profunda, sino que fue una raíz superficial. No tuvo raíz y como creció rápido, así mismo cuando llega la palabra de Dios y comienza a confrontarlo, entonces esas personas abandonan. Y lo hemos conocido en esta iglesia personas así, que se han ido por cualquier nimiedad, sin problema alguno, por cosas que no tienen sentido, se van. Esas personas nunca conocieron el evangelio. Y esas personas, la semilla que le llegó no hizo la función en sus vidas. Tenemos a otras personas. Entonces Jesús sigue explicando
la parábola, ¿verdad? Entonces, en el 7 dice, otra parte cayó en medio de los espinos. Y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Jesús lo explica en el versículo 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. La palabra de Dios llega a sus vidas, la palabra de Dios, ellos la escuchan con sus oídos físicos. Sin embargo, debido a que están envueltos en las preocupaciones de la vida, debido a que están envueltos en, como la parábola del hijo del joven rico, donde su Dios era las riquezas, debido a esto, a que están envueltos en el amor hacia el dinero, debido a que están envueltos hacia las situaciones que el mundo presenta, la palabra de Dios, ellos no la pueden creer con fe y por ende el fruto, la semilla no germina dentro de ellos. Los espinos lo arropan y no puede florecer, no puede surgir ese fruto, esos frutos que tienen que dar la semilla. Entonces, pasa diciendo, y otra parte en el versículo 8, cayó en la tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Lo cual Jesús explica qué significa esto en el versículo 15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Jesús le explica a ellos el significado de esta parábola. Fíjense cómo sigue diciendo el versículo 8. Y al hablar, déjame leerlo en la Reina Valera. Y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Prestemos atención cómo de toda la multitud, los únicos que le preguntaron a Jesús qué significaba esta parábola fueron sus discípulos. Y es común, hermanos, y visita, ¿verdad?, que a veces la iglesia, vienen personas a las iglesias que lo que quieren es milagros, lo que quieren es que Dios le profetice, lo que quieren ver es que Dios le diga cosas buenas, óyeme, te va a ir bien, óyeme, va a pasar esto, porque ellos se quieren satisfacer, pero muy pocos, de 4, 1 tierra, muy pocos se interesan verdaderamente por el reino de los cielos, por Cristo, y toman a Cristo como un medio, no un fin. Y aquí se evidencia el tipo de tierra que da fruto. Es el tipo de tierra que indaga, que quiere conocer a Cristo. No simplemente quiere conocer los beneficios que Dios da, no simplemente quiere conocer las promesas que Dios da, sino que quiere conocer a Cristo. Así que examinaos para saber si estamos en la fe. Ustedes saben, una de las pruebas que es que nosotros nos interesamos por Cristo, por su palabra. Así que los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿qué significa esta parábola? Fíjense cómo en el versículo anterior, él termina diciendo, Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque esto estaba oculto.
Y Jesús, lo vamos a ver más adelante, Jesús lo ocultó con un propósito. Porque los que oyen la palabra de Dios con los oídos del corazón, esos son el que tiene oído para oír. Cuando se predica la palabra, no simplemente le llegan palabras a su oído, sino que es más allá. Le llega la palabra de Dios. Entonces Jesús dice en el versículo 16, lo cual quizás en la Reina Valera le ponen títulos. Es bueno recordar que esos títulos no son inspirados, sino que fueron puestos ahí para una mayor, para que nos ubiquemos más rápido, ¿verdad? Me imagino. Entonces, pero el versículo 16 también está seguido. O sea, Jesús está hablando y no ha terminado su discurso. A los discípulos, en este caso. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Examinamos para ver si estamos en la fe. Es fácil, hermanos, es fácil. Jesús hace un cambio entre fruto y luz en el 16 y 17, pero la tierra que produce fruto, la tierra que está en la fe, las personas que están en la fe, las personas que son hijos de Dios, dan fruto de la palabra que han escuchado y se evidencian. No tenemos que ir con lupa, sino que se evidencian esos frutos. Ustedes saben que a veces vienen situaciones a nuestra vida y esas situaciones vienen a nuestra vida para que surja qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque es con las aflicciones, es con la prueba, es con las dificultades que se prueba lo que hay en el corazón. Gloria a Dios que no ha hablado en esta mañana acerca de Isaías 40. Pero es la aflicción, es la prueba que va a probar, valga la redundancia, si en verdad usted conoce a un Dios que es eterno y a un Dios que tiene el control sobre cada situación. Hay muchos amenes, hubo mucho amén y gloria a Dios que Dios, yo siento que Dios sí, pues ministró las vidas. Pero mi hermano, que nosotros no seamos la tierra que recibió la semilla con gozo y no interiorizó en su interior lo que Dios habló en Isaías 40 en esta mañana. Jesús le dice, que es lo que nos dice también a nosotros, en medio de que estamos siendo expuestos a tanta palabra de Dios, gloria a Dios, Jesús dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Ustedes saben el conocimiento, el crecimiento espiritual que una persona pueda experimentar. Ustedes saben quién es que la produce. No es estar expuesto a mucha palabra de Dios, no es estar expuesto a muchos libros de Dios, a muchos libros que Dios, de hombres de Dios. No, el conocimiento, el crecimiento que Dios da, es Dios quien lo da. Obviamente Dios usa esos medios, pero el crecimiento es Dios quien lo da. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir a sus discípulos cuando dicen: cuidaos bien cómo ustedes oyen la predicación de la palabra de Dios? Jóvenes que ni siquiera pudieron recordar lo que se trajo, cuiden bien cómo ustedes escuchan lo que se le predica, lo que ustedes estudian en sus casas. Porque si ustedes no tienen fe en la palabra que se les está exponiendo, si ustedes no creen, si ustedes no obedecen la palabra que se les está exponiendo, Dios no va a producir en usted un crecimiento, sino que no va a tener el crecimiento.
Así que Isaías 40, tomando eso como ejemplo, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor habla en la semana, pero como lo tenemos más fresco. Así que Isaías 40, si usted no ha previamente, por ejemplo, asimilado, si usted no ha tenido fe, si usted no ha puesto en práctica lo que se está trayendo aquí los viernes, por decirle algo, ¿usted cree que Dios va a producir en usted el crecimiento de usted asimilar, de usted verdaderamente conocer en su corazón Isaías 40? O como decía al final del devocional, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. No, mi hermano, no, amigo que está aquí en medio nuestro. Dios es quien produce el crecimiento en todo ser humano. A veces pensamos que creemos algo porque lo tenemos en la mente. Nosotros pensamos que, sí, yo sé que Dios es soberano porque mi mente lo cree. Pero cuando vienen las situaciones a nuestra vida, ahí es que se evidencia si verdaderamente yo creo algo. Y eso que yo creo es Dios quien lo produce. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Cuidado porque debemos de poner en práctica lo que oímos. Miren cómo dice, y a todo el que no, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Y es que a medida que nosotros no respondemos a la palabra de Dios, en nuestros corazones va habiendo, vamos poniendo, por así decirlo, una barrera. Y nos vamos incivilizando. Gracias. A la palabra de Dios. Y nos predican acerca de la soberanía de Dios, y eso para nosotros es nada. Y nos predican acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, y eso para nosotros es nada. ¿Por qué? Porque no hemos prestado atención a cosas esenciales que ya Dios ha venido mostrando al pueblo. Nosotros debemos de ir al paso. Señor, ayúdame a crecer. Señor, ayúdame a crecer en tu palabra, en lo que yo escucho que se expone en tu iglesia, en lo que yo estudio en tu palabra. Nosotros estudiamos la palabra de Dios no para adquirir conocimiento, sino para conocer a Cristo, para ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo, glorificar a Cristo. Así que mucho cuidado. Entonces miren cómo Jesús dice en el versículo 10, bueno, en el 9. Sus discípulos le preguntaban, ¿qué quería decir esta parábola? Y Jesús le dijo en el 10, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta parábola fue también escrita, está registrada en Mateo 13. Así que acompáñenme por favor a Mateo 13. Mateo 13. Versículo 14. Dice, es la misma parábola, ¿verdad? Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. Entonces Dios dice, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Fíjense cómo Dios les expuso a ellos la parábola del sembrador,
y era parte de un castigo que Dios estaba trayendo a sus oyentes, porque ellos previamente no habían respondido a la palabra de Dios. Entonces Dios le dice, en ellos se cumple la profecía que fue dicho. Ellos se han vuelto insensibles a la palabra de Dios. Ellos con dificultad no prestan atención a lo que Dios le había estado trayendo por medio de sus santos profetas. Y Jesús, en su soberanía, fíjese que la palabra de Dios dice que Dios no se agrada de la destrucción del impío, sino que Él quiere la salvación del impío. Sin embargo, en esta parte puntualmente, Dios no quería que ellos vieran las verdades que Cristo estaba mostrando. La palabra de Dios no lo dice puntualmente por qué, pero yo creo, así como que eso se debió, esa parte de por qué Cristo, por qué Dios no permitió que estas grandes multitudes le llegara eso, que no entendieran. Porque así como en una ocasión cuando Cristo lo iban a hacer rey, hubo una ocasión en los evangelios que se registra que a Cristo lo iban a hacer rey. Sin embargo, Él no quiso, él obviamente se fue y se apartó. En otra ocasión Jesús hizo milagros mesiánicos y Jesús le dice a la persona que le hace el milagro, oye, no lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Yo creo que que Dios no quería que se llevara a cabo, que ellos entendieran eso, por lo que se iba a dar en Getsemaní, por lo que se iba a dar, en la cruz del Calvario. Y es que como dice, cuando Cristo está muriendo, que está experimentando la ira de Dios por alrededor de 3 horas, Cristo, en su humanidad y siendo al mismo Dios, a la misma vez Dios, esa humanidad que era omnipotente, en 3 horas soportando la ira de Dios que sus escogidos, los escogidos de Dios merecían. Yo creo que Cristo no quiso que ellos entendieran para que se cumpliera el plan que ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo, que el Cristo había de ser entregado, el Cristo habría de morir. Ustedes saben para qué. Visita que está aquí en medio nuestro y amigo que está aquí en medio nuestro, hermano, para que se oyera esa gloriosa palabra de Jesús. Como dijo Spurgeon, ese maestro que Dios dio a la iglesia, cuando Jesús dijo consumado es, un océano de significado, Spurgeon refiriéndose a la palabra consumado es. Un océano de significado en una gota de lenguaje. Lo glorioso de consumado es, de lo que el Salvador dijo, consumado es, está completo, consumado es. Génesis 3:15 se completó. El enemigo, nosotros estamos en una guerra, es cierto que estamos en una guerra, pero es bueno recordar que el diablo, que el Señor lo reprenda, está derrotado. Y eso se llevó a cabo en esa cruz. Jesús diciendo consumado es, la simiente de Eva lo hirió en la cabeza. Consumado es. Los descendientes de Adán que estaban esclavos por el pecado, aquellos que creen en Cristo, entonces son libertados del pecado y ya el pecado no tiene dominio sobre esa persona. Consumado es. Así que la deuda, la culpa, la ira que merecían los pecadores recayó sobre el Salvador Jesucristo, para que entonces aquellos que se acercan a Él
puedan recibir perdón por sus pecados. Así que, ¿por qué Dios permitió que al ellos oír no entiendan, no oyeran con el oído del corazón? Yo creo que fue por eso, para que se llegara a fin ese glorioso plan que ya Cristo había determinado. Entonces, siguiendo con la parte, eso fue un paréntesis. Entonces, siguiendo con la parte de que debemos de tener cuidado con lo que oímos, acompáñenme a Santiago 1:21, para que nosotros veamos cómo nosotros debemos de prepararnos para oír con los oídos del corazón. Dice Santiago 1:21. ¿Cómo nosotros debemos de prepararnos para prestar atención a lo que Dios quiere decir? Recibid con humildad la palabra implantada. El primer punto para recibir la palabra de Dios, la palabra que es predicada, y poder oír con el oído del corazón, nosotros debemos de prepararnos, es recibir la palabra implantada con humildad. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame a tener un corazón manso. Ayúdame a tener un corazón que recibe tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener un corazón, porque solo tú produces el que yo abra mi corazón a la palabra que se expone. Así que el primer punto es pedirle a Dios que nos dé un corazón manso, un corazón enseñable a lo que Dios está trayendo. El segundo punto se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:21, no lo tienen que buscar, y es orar a Dios para que Dios nos ayude a examinarlo todo y retener lo bueno. Porque mira, hermanos, a medida que la palabra de Dios es expuesta, recordando que lo único infalible, la única forma en la que un predicador no puede fallar es que comience a leer literalmente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la infalible. Los predicadores podemos cometer errores, porque somos infalibles. Entonces debemos de pedirle a Dios que a medida que la palabra de Dios es expuesta, que Dios nos ayude a tener un espíritu, una actitud de corazón que toma lo bueno y desecha lo malo. Que no se queda, ay, mira que no conjugó bien este verbo, que mira, dijo que esta doctrina está mal, si es una doctrina secundaria, esa doctrina está mal, que nosotros no nos perdamos. Y nuestra mente no se vaya en ese hilo, sino que pedirle a Dios que Dios nos ayude a tener un espíritu que retiene lo bueno. Entonces, el otro punto es, ustedes saben que dice Romanos 7, hablando Pablo del conflicto, yo estoy seguro que usted lo tiene si es cristiano, y es que en el cristiano se produce un conflicto entre la naturaleza que Dios implanta en nuestro ser cuando venimos a Cristo, como veíamos, bueno, no lo veíamos, pero en 1 de Juan dice que Dios pone una nueva naturaleza en el cristiano y esa naturaleza no peca. Sin embargo, en los miembros de nuestro cuerpo todavía se ve actitudes pecaminosas. Entonces, ¿cómo nosotros preparamos nuestro corazón para oír la palabra de Dios para la redundancia, con nuestro corazón? Pues pidiéndole a Dios que Dios nos ayude, porque es posible que a medida que se expone la palabra de Dios, quizás surja pensamientos pecaminosos mientras estamos escuchando la palabra de Dios. Y eso, hermanos,
No es de que, ay, Dios mío, pero qué pecador yo soy. No, eso es algo que se da en el cristiano, es el conflicto del cristiano. De que, como dice Pablo en Romanos 7:21, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Aunque el pecado, como vimos ahorita, el pecado no domina al creyente, y eso es una prueba para ver si estamos en la fe, es que el pecado no puede dominar al creyente, como dice Romanos 6, porque nosotros hemos muerto al pecado. Sin embargo, en los miembros de nuestro cuerpo, en esta parte de la gloria, se manifiestan. Como nuestro cerebro es miembro de nuestro cuerpo, vienen a veces, mientras se está exponiendo la palabra de Dios, pensamientos que no son de Dios. Y no son del diablo tampoco, sino que de nosotros mismos, porque a veces le queremos echar la culpa al demonio, que el Señor lo reprenda. Sino que esas son actitudes pecaminosas que nosotros debemos de pedirle a Dios. Señor, mientras expone tu palabra, oh Señor, ayúdame por favor. Ayúdame, Señor, a prestar atención a lo que es. Ayúdame, Señor, a que cuando quizás, ustedes saben que dice Gálatas, que el espíritu, ¿verdad? También hablando de la lucha que hay, de que el espíritu y la carne, y que el fruto del espíritu es la mansedumbre. Asimismo, hay algo que contrapone eso. La mansedumbre, hay algo contrario a la mansedumbre. Hay algo que cuando se expone la palabra, dice, no prestes atención. Y no, mira, no, un corazón, no, es decir que hacemos como que no queremos abrir el corazón para lo que se está exponiendo. Entonces somos orgullosos. Y no, esa persona no me puede enseñar a mí. Y no, esa persona a mí no me puede enseñar, porque esa persona, yo lo vi haciendo tal y tal situación. No, hermanos, no. Pedirle a Dios que el Espíritu Santo produzca en nosotros la mansedumbre para tener un corazón enseñable. Un corazón que no que no comienza a cuestionar todo lo que se expone. Pedirle a Dios, porque esos conflictos se dan en nosotros. El próximo punto es un tanto práctico, y es que para tener oídos para oír, nosotros tenemos un cuerpo que es humano, un cuerpo que se cansa. Así que yo sé que hay algunas personas que quizás, si duermen 2 horas, eso le va y le viene. Por ejemplo, las tías mías son así, ellas vienen aquí y tienen su vigilia, y a las mismas 7, pues se puede acabar a las 5 la vigilia, a las 7 ellos sacan pie. O sea, a ellas no necesitan dormir las 7 horas. Sin embargo, hay otras personas que sí necesitamos dormir 7 horas o necesitamos dormir 6 horas. Así que para prepararnos para oír lo que el Señor quiere decir, por favor, acuéstese temprano los sábados. Aunque quizás dice, ven acá, pero esto es como tan sencillo. Sí, acuéstese temprano los sábados para que cuando estemos aquí, es donde estemos recibiendo la palabra de Dios, no estemos cayéndonos del sueño, sino que nuestra mente esté enfocada, prestando atención a lo que Dios quiere decir. Amén. Debemos de prepararnos, purificando nuestra mente, alejándonos de consumir, es decir, de consumir mundanalidad, en el sentido de que quizás si un sábado en la noche yo estoy viendo algo que no edifica al espíritu, algo que no me edifica, cuando yo venga aquí no voy a tener ese interés en la palabra de Dios. Si yo, recordando, así como yo entro basura, eso mismo, lo que yo entro, eso mismo voy a sacar. Si yo entro basura, basura voy a sacar. Entonces, ¿cómo yo expreso, como expresó el salmista? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo yo le digo cómo yo expreso como el salmista expuso y dijo, cuánto amo yo tu palabra, ella es mi delicia? El sábado en la noche, exponiéndonos a la palabra de Dios, porque eso va a producir hambre en nuestro espíritu. Y cuando vengamos entonces aquí el domingo,
las 2 secciones que tenemos de predicación de la palabra de Dios, vamos a estar ansiosos. Wow, gloria a Dios, quiero la segunda sesión. No diciendo, wow, son las 12, ya me quiero ir, ya estoy cansado, ay, pero ¿cuánto hablan? Si actuamos así, entonces no vamos a crecer espiritualmente. Así que son puntos, hermanos, hay varios puntos que nosotros debemos de tener, de prepararnos para venir a escuchar la palabra de Dios. Porque el pueblo de Dios, el cristiano, examinado para ver si está en la fe, el cristiano es aquel que da fruto de la palabra que escucha, de la palabra de Dios que escucha. No es posible que si escuchamos la palabra de Dios, no demos fruto de esa palabra. No es posible que si escuchamos esta mañana que Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros, que está por nosotros, que cuando vengan las situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros queramos resolverlo de una forma por la izquierda. Entiéndanme. No, sino que pacientemente esperé yo a Jehová. No es posible que nosotros no demos fruto. Examinaos para ver qué tipo de tierra yo soy. ¿Estoy yo respondiendo a la palabra de Dios? ¿Estoy yo dando fruto a la palabra de Dios que se está exponiendo? ¿Qué tipo de corazón soy yo? Oh Señor, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a ver qué clase de tierra nosotros somos. ¿Qué tipo de tierra nosotros somos, oh Dios? Señor, sabemos que originalmente éramos una tierra dura, aquellos que éramos una tierra dura, Señor, por el pecado, Padre amado, pero tu Espíritu Santo la ablandó y produjo un nuevo corazón. Pero te pedimos, Padre amado, que nosotros no seamos como aquella tierra que escucha tu palabra con gozo. Y las dificultades de esta vida, el engaño de las riquezas, ahogan tu palabra. Ayúdanos a ser la tierra de el pueblo que te conoce a ti, que da fruto de tu palabra, que cree en ti, Señor, en que tú eres un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, y que estás a nuestro favor, oh Dios, estás por nosotros. Ayúdanos a vivir un estilo de vida que refleje ese creer que nosotros tenemos. Oh Señor, ayuda, Señor, mira a los que están aquí que no te conocen, que tu evangelio les alumbre, Padre amado. Muéstrales a Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, así como a Lidia le abriste el corazón, ábrele el corazón, oh Dios, para que ellos puedan ver su pecado y que puedan contemplar el diamante que es Cristo. Que quizás que los que están aquí, que vinieron tras que Dios lo ayude por cierta situación en su familia, para que Dios lo ayude en cierta situación económica, que ellos puedan, Señor, ver a Cristo, ese diamante glorioso que es Cristo para un pobre pecador. En el nombre de Jesús, que ellos puedan saborear la palabra: consumado es, mi pecado ha sido saldado, la ira que yo merecía fue saldada. En el nombre de Jesús oramos a ti, oh Dios. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.